a nuestro seminario Cómo manejar emociones ante el COVID. Nuestra ponente del día de hoy es la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene una especialidad en hipnosis ericksoniana, especialidad en terapia breve. Tiene un doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en estudios de género por el PUEG de la UNAM. Es fundadora y directora de la Clínica de Educación y Desarrollo Familiar y fue jefa de la carrera de Psicología de la FES Iztacala UNAM. Actualmente, la doctora Eguiluz es responsable académica del diplomado Psicología Positiva en la FES Iztacala. Doctora, en nombre de la FES Iztacala, quiero agradecer su apoyo para la realización de esta conferencia, que seguramente será de mucha utilidad para todos nosotros en estos días tan complicados que estamos viviendo. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Activemos el micrófono primero, perdón, no lo había visto. Un saludo a todos ustedes, bienvenidos a esta plática. No es una conferencia formal, sino una plática entre amigos. Así quiero verlo yo de esta manera porque es así como aprendemos más que en una clase dando referencias y hablando desde el papel del experto. Yo quiero hablarles como amiga, quiero hablarles como experta en emociones. Tengo muchos años de expertez y eso me da la posibilidad de ayudar a nuestros compañeros, amigos y a quienes nos siguen a través de estas nuevas ideas que son la psicología positiva. Pues bueno, con el diplomado tenemos ya, este sería 11 años de existencia, es la 10ª generación y actualmente estamos como opción a titulación. Entonces los invito a participar a quienes les interese todo este nuevo desarrollo de la psicología. Pues vamos a empezar y ojalá que esta charla, que tenemos 1 hora de duración, sea de utilidad para todos ustedes. Como hacemos en cualquier investigación, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre qué son las emociones, para qué sirven, dónde se encuentran, qué provocan, etcétera. Y empecemos precisamente por eso, por saber qué es lo que pasa con las emociones. ¿Qué son las emociones? Pues bueno, las emociones alteran nuestro estado de ánimo y a diferencia de los sentimientos, son de corta duración. De corta duración siempre y cuando no estemos alimentando esa emoción, porque si la alimentamos con más pensamientos de lo mismo que nos provocó la primera emoción, es muy probable que en lugar de que la emoción baje de nivel, vaya subiendo a provocarnos un mayor problema. Las emociones no siempre provocan problemas, las emociones siempre han estado allí y son producidas por eventos físicos, por recuerdos o por interpretación de algunos hechos. Fíjense bien, la interpretación de algunos hechos. Esto quiere decir que aunque nosotros no estemos totalmente claros y conscientes de que estamos provocando una emoción, basta con que interpretemos un hecho como bueno o malo, que vamos a tener la emoción que queremos o que no queremos, porque ni siquiera nos damos cuenta que existe. Entonces, nuestras emociones, las emociones de los seres humanos, pueden ser evaluadas como emociones positivas o como emociones negativas, ¿sí? Depende también de cada uno de nosotros. Hay quienes a través de la educación les han enseñado que los hombres no lloran o que las mujeres debemos de ser sensibles y emocionales. Esto tiene que ver con la educación, pero las emociones las tenemos todos. De cómo trabajamos con ellas y de cómo las evaluamos como buenas o malas es otro rollo. Eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el contexto social en el que participamos. Entonces, una vez que nos queda claro qué son las emociones, emociones implica necesariamente un comportamiento relacionado con el cuerpo. Fíjense, viene de dentro la emoción, pero nos provoca
grandes cambios en el cuerpo y sobre todo si estas emociones son mantenidas a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años, acabamos con gestos en la cara que denotan cuáles son las emociones más importantes que hemos vivido en nuestra vida y cuáles son aquellas que hemos mantenido durante los años. Las arrugas de la cara nos hablan de nuestras emociones. En lugar de leer la mano o leer la taza del café, podríamos leer las arrugas que cada uno tiene en la cara. Esto demuestra qué son las emociones que han prevalecido a lo largo del tiempo en nuestro cuerpo. Vamos con la segunda. Pero, ¿qué ocurre con las emociones? ¿Por qué decimos que las emociones provocan sentimientos de movimiento y emociones provocan cambios en el cuerpo? Pues bueno, porque es muy obvio, cada emoción va a provocar una descarga de hormonas y de otra cantidad de sustancias como neurotransmisores. Algunos de ellos van a estar directamente funcionando en el cerebro y otros se van a la corriente sanguínea para hacer cambios en todo el cuerpo. Fíjense, uno de los estresores más grandes y de los que nos provocan más daño es el cortisol. Pero no solamente nos provoca daño, todas las emociones provocan cosas buenas y malas, depende cómo la usemos. Es como el dinero. El dinero puede ayudarte a mejorar, pero también puede llevarte a empeorar tu situación. Pero entonces, decimos que la hormona del estrés es el cortisol. Apréndanse este nombre, cortisol. Y el cortisol llega a estresar, pero déjenme decirles, el cortisol no se genera desde el cerebro y se va a la corriente sanguínea, sino que el cortisol lo producen las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas suprarrenales que están precisamente, como su nombre lo indica, están encima de los riñones y van a provocar esta hormona que se llama cortisol. El cortisol llega al páncreas, llega a los músculos, llega al hígado, a los huesos, a todo el cuerpo a través de la corriente sanguínea y nos provoca cambios muy importantes. El cortisol es el causante de los dolores de cabeza, de las neuralgias y de muchos otros problemas relacionados con digamos, las venas del cerebro, venas muy pequeñitas, pero venas de todas maneras, y estas venitas que se estrechan con el cortisol nos va a provocar un dolor de cabeza, una neuralgia. Claro que también el cortisol nos va a ayudar a que digamos, la corriente sanguínea tenga mayor fluidez hacia abajo y hacia los brazos. Igual que otra de las hormonas importantes de las que vamos a hablar, que es precisamente la adrenalina. La adrenalina junto con el cortisol nos van a ayudar a enfrentar un problema o a correr para poder sobrevivir. Por eso decimos que las emociones nos han ayudado a sobrevivir, porque si no hubiera sido por el cortisol y la adrenalina, pues imagínense que estuviéramos en aquella época donde los seres humanos no tenían ni siquiera la cantidad de herramientas que ahora tienen para el exterminio, si ni siquiera teníamos una lanza y una flecha. O sea, por supuesto que necesitábamos de nuestras fuerzas para poder huir del peligro y ayudarnos a sobrevivir. Y también las hormonas nos ayudan a procrear porque las emociones nos llevan también a la unión o al odio, al amor o a la diferencia entre nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero explicar un poco más qué es lo que nos causa esta adrenalina y el cortisol, porque son de las que están normalmente circulando en la sangre. Basta con que ustedes vean una película de estas de grandes emociones que les va a provocar una gran cantidad de cortisol. Muchas veces sale uno de una película o de una conferencia o de una reunión en la familia donde hay mucha diversidad y muchos problemas, puede causarnos dolor de cabeza y puede ser que tengamos ganas de huir corriendo de esa situación. Pero la educación nos ha enseñado
a soportar estas emociones tan fuertes. La educación sirve para aprender a controlar la emoción. Puede ser que alguien te caiga muy mal, pero no vas a ofenderlo, no vas a golpearlo. Tienes que tener precisamente un control para no ejercer lo que te nace de pronto dentro de lo que sería la emoción. Y decíamos que la adrenalina es esta hormona tan importante que se convierte en un neurotransmisor, o sea, se va directo a la cabeza y de la cabeza se nos va a todo el cuerpo, pero nos va a incrementar nuestra frecuencia cardíaca. Podríamos saber qué tan asustado o qué tan miedoso o qué tan estresado está alguien bastando con medir su presión arterial. La presión arterial se va hacia arriba en las personas que se encuentran con descargas de adrenalina y cortisol. Y por supuesto que si esto es una reacción constante, imagínense los daños que le causa a su corazón la hipertensión. Por supuesto que estamos proclives a sufrir un ataque cardíaco o sufrir una embolia cerebral o cualquier otro problema relacionado con nuestros neurotransmisores y esta hormona de la adrenalina. Incrementa entonces la frecuencia cardíaca, por supuesto, y prepara que nuestros vasos sanguíneos se contraigan y nos está ayudando eso a la lucha o a la huida. Nuestra razón se interpone y nos dice, el enemigo es lo suficientemente débil, me puedo enfrentar con él, o el enemigo es muy, muy fuerte y si me enfrento tengo mucho que perder. Entonces, mejor salgo corriendo, salgo huyendo. Y esto es razón la que nos ayuda a discriminar entre enfrentar o huir de la situación estresante o peligrosa. Pero imagínense que estemos constantemente recibiendo esta información de enfréntate o huye, corre o escóndete. ¿Qué sucede con un gato, por ejemplo, cuando ve una amenaza que puede ser un pastor alemán con grandes colmillos que le ladra y que se lo quiere, entre comillas, comer? Entonces el gato inmediatamente tiene una respuesta biológica de enfrentamiento. Sería lo primero. Voy a asustar al perro. ¿Y qué es lo que hace? Si ustedes observan y tienen un gato, van a ver cómo las orejas se le paran, la cola también, los pelos del lomo se le levantan y parece un animal más grande y fuerte. Enseña los dientes y le está diciendo que si se mete con él, va a tener algunas mordidas o algún daño. Entonces el perro también se detiene y piensa, entre comillas, si se le enfrenta y sigue molestándolo o si el perro se va. Si esto no ocurre y el perro sigue adelante con su agresión, el gato puede tener la respuesta de huida. Vio que sus respuestas corporales de lucha no fueron efectivas y no le queda más que huir. Y puede en esa huida subirse, treparse a un árbol, para lo cual no está preparado necesariamente, y subirse tan alto que después tenga que buscarlo su ama o la gente que quiera al gato para venir con una escalera a bajarlo de allá arriba, porque solo no va a poder bajarse. Fíjense qué curiosas respuestas nos lleva a hacer el miedo. Nos lleva a hacer cosas que de veras que a veces en nuestro sano juicio no haríamos. Por eso resulta peligroso el miedo con huida. Por ejemplo, nuestros alumnos que están en un proceso muy difícil, sobre todo los alumnos de medicina, psicología, odontología, todos ellos que son trabajadores de la salud, pueden estar pensando en huir. Y la forma de huir, que no es subirse al árbol, puede ser peor porque de ahí nadie los va a bajar y es la muerte. Pensar en el suicidio como una manera de huir de unas condiciones que no pueden manejar ni tampoco pueden enfrentar con una lucha positiva, con una lucha de enfrentarse y resolver las situaciones. Vamos con la siguiente. Yo espero, si hay preguntas, hasta aquí donde vamos es un buen momento para hacerlas. Las vamos a responder después, pero es un buen momento porque esto nos despierta
simplemente con los recuerdos de nuestra vida, nos puede reportar muchas emociones fuertes, ¿sí? ¿Quiénes han estudiado las emociones? Aquí hay algo, un dato muy curioso. A pesar de que los seres humanos somos seres emocionales, por supuesto que estas emociones no habían sido estudiadas. Fueron estudiadas allá en la época de los griegos, cuando tenían esclavos y entonces ellos se podían dedicar como ahora los investigadores del SNI, entre comillas, tienen tiempo para poder hacer investigación y recursos adicionales a su salario para hacer investigación. Pero fue hasta 1970 y tantos, 1979, que Paul Ekman empieza a escribir un estudio muy interesante, un estudio experimental, un estudio con datos muy claros, e identifica por sus gestos, por los músculos que se mueven en la cara, 6 emociones básicas que todos los humanos tienen, todos los humanos tenemos. Y este estudio de diferentes culturas permitió ver que tanto los chinos como los africanos, como los europeos y los americanos de América, tenemos miedo, tristeza, alegría, ira, felicidad y asco. Él clasificó estas 6 emociones como las emociones que tienen todas las culturas. Pero insisto, esto fue muy reciente, casi finales del siglo pasado. Pues ya de eso ha llovido desde entonces. Y fue Ekman, gracias a él, que tuvimos una clara idea de qué son las emociones y cómo perturban las emociones o ayudan a los seres humanos. Porque vamos a ver más adelante cómo las emociones también nos ayudan no solamente a sobrevivir físicamente, sino también a crear, a pensar, a estudiar, a relacionarnos con otros, etcétera. Otro gran estudioso de las emociones fue Daniel Goleman. Goleman es autor de este libro que muchos de ustedes en psicología han leído, que se llama Inteligencia Emocional. Él añadió otras 2 emociones que para él son básicas. La sorpresa, que es una cara y una expresión muy diferente a las anteriores, porque no es lo mismo la ira, el enojo, que la sorpresa. Y la aversión, que es cuando probamos algo o cuando sentimos algo que verdaderamente nos produce asco. Imagínense nada más que de pronto voltean a su hombro y encuentran aquí una cucaracha de estas que salen por las coladeras. O sea, ahí harían ustedes una cara que si se les tomara una fotografía sería la cara de aversión. O se encuentran una araña en su plato de comida, una araña que está ahí, o sea, ¿qué cara de aversión podrán poner? Bueno, pues precisamente estudiando los músculos faciales que se involucran en las emociones, Goleman encontró solamente 4 emociones que él le llamó básicas. Es decir, que estas emociones no pueden confundirse por sus gestos con algunas otras, ni con la aversión, ni con la sorpresa. Y él dijo, nada más son 4. Miedo, tristeza, ira y felicidad. Es muy fácil. Miedo, tristeza, ira y felicidad. Si yo les pidiera que hicieran una cara de miedo o una cara de tristeza, fácilmente la podrían hacer. Por ejemplo, la foto que aquí les puse de Goleman, él está sonriendo, él está feliz. Y uno podría decir algo le ha pasado a ese hombre que pone esa cara de felicidad. Goleman no tiene esa cara de felicidad. Yo creo que fue la mejor foto de su vida porque él generalmente es un hombre adusto, un hombre que no demuestra fácilmente sus emociones. Pero nuevamente la fecha en que sale el libro de inteligencia emocional es en 1995, ya a finales del siglo XX, y estamos en 20 años adelante. ¿Qué tanto hemos avanzado los psicólogos en el estudio de las emociones? Precisamente vamos a estudiar no solamente las emociones en abstracto, sino qué nos está pasando ahora con esta prueba de fuego que es el encierro voluntario, entre comillas.
Aquí les pongo las diferentes caritas que encontré en el Face, en las redes sociales, que se consideran para hablar de las emociones. La alegría es la primera, es inconfundible. Los ojitos se cierran, la boca se abre, los dientes se muestran, se arruga esta parte de aquí, se hacen las famosas patas de gallo, se pueden hacer arrugas en la boca. El amor. Vean la cara diferente de esta niña. O sea, es una cara que si ustedes la ven dirían, mira con qué amor carga su muñeca, qué amorosa cuando su madre la acaricia. O sea, es una cara muy diferente. Aunque está contenta, está alegre, en la cara de amor es muy diferente. La ira. La cara de la niña se transforma, las cejas se ponen en pico, la boca se curva, salen los dientes, como en el gato que les puse del ejemplo. Los ojos se vuelven también mucho más incisivos y la niña está lista para atacar o para correr. La cara de sorpresa, o sea, la cara de sorpresa es fantástica. Yo me acuerdo cuando en tiempos lejanos, yo primero fui educadora antes de ser psicóloga, yo me acuerdo cuando de pronto me encantaba ver la cara de sorpresa de los niños cuando de una bolsa de papel yo sacaba un conejo y por supuesto era un conejo de guante y entonces el conejo hablaba y les decía cosas, pero los niños no se imaginaban que adentro de una bolsa de papel hubiera un conejo. La cara de sorpresa de un niño cuando ve algo que no espera es maravillosa, maravillosa. Esta cara de sorpresa, como seres humanos, adultos, la hemos perdido un poco. Ya nada nos sorprende. La cara de sorpresa no aparece mucho ya en los adultos y menos en las personas de la tercera edad. Puede aparecer la ira, el amor y la alegría más difícil, pero la cara de sorpresa ya no aparece. Después vienen otras emociones, la tristeza. Fíjense la carita de la niña, la boca hacia abajo, los ojos se podrían ver así, algunas lagrimitas, las cejitas las tiene movidas, están hacia abajo también. La aversión es otra de las emociones que provocan tanto como la ira, una cara y una expresión muy fuerte. Hay actores que de verdad sufren actuando ciertos papeles que tienen que ver con la ira, con la aversión, con el miedo. Y después les tienen que dar algún tratamiento porque se personifican de tal manera del papel que después les cuesta mucho trabajo deshacerse de estos personajes que están enfrentando, que se están ellos adjudicando como propios. La cara de miedo es de asustar a otros. La cara de miedo es una cara que nos implica un sentimiento muy fuerte. Fíjense, la boca, la expresión de los ojos cambia totalmente, mientras que en la versión los ojos estaban un poco entrecerrados, en el miedo están tan abiertos como en la sorpresa. Pero la mirada no está directa al objeto estímulo, sino que está ida hacia arriba. La vergüenza, la niña se pone roja, el color de la cara le cambia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra sangre está fluyendo por nuestros vasos sanguíneos a la cara. Esto mantiene fresca la piel, pero no podríamos estar con vergüenza todos los días, porque también esto acaba siendo un problema a la larga. Pero la carita de vergüenza y el recogimiento del cuerpo, los hombros encorvados, el cuello un poco agachado, la carita como pobre de mí, nadie me quiere, es la cara que muchos pacientes llevan a terapia. Es una cara de vergüenza, es una cara de tristeza, es una cara de miedo. Estas emociones de abajo son muy clásicas de ver. Si ustedes van en el metro o tienen la oportunidad de ir en autobús y ven muchas caras diferentes, sí podrían identificar, si se vuelven expertos tratando de lograr esto, van a encontrar todas estas emociones de las que hablábamos reflejadas, no en los pacientes, en la gente cotidiana. ¿Qué está pensando? ¿Qué le trae esta cara de tristeza? ¿Qué le trae esta cara de coraje que tiene el ceño fruncido y la cara como de desesperación? ¿Qué le está pasando a esta persona? Bueno, otra cosa muy importante sobre las emociones Exacto. es que las emociones
nos contagian. Sí. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor, los compañeros que acaban de llegar? Por ahí hay algunos micrófonos abiertos. Gracias. Bueno, pues vemos que las emociones se contagian. Y así como hemos visto que ahora el coronavirus, que basta con que una persona estornude o tosa, etcétera, y nos caen las gotitas de saliva, pues hagan de cuenta que nos caen gotitas de saliva de la emoción. La emoción se contagia con una rapidez asombrosa. Basta que ustedes estén alguna vez en un cine y alguien empiece a gritar, el cine se está quemando, y la gente, primero que nada, empieza a decir, no es cierto, eso no es verdad. Pero si ven salir humo detrás de la pantalla, empiezan a tener respuestas de miedo y de pánico. Y las emociones se contagian. Quizás sea un fumador que está prohibido fumar en el cine, pero que hizo algo indebido, ¿sí? Pero igual que el miedo que se contagia, también la risa y la alegría se contagian. Hicieron un experimento que por ahí recogí, un videíto que se hizo en España, muy interesante, de cómo un hombre entra al metro en España y empieza a ver algo y empieza a reír. Primero, suavemente, se sonríe, nadie lo ve, pero luego empieza a emitir algunos sonidos de risa y la gente empieza a voltear, primero con cara de extrañeza, después con cara de asombro, pero al rato varios de los que están ahí cerca empiezan a reír. Y por supuesto que ellos no están viendo nada que los haga reír, simplemente están viendo cómo alguien se está riendo y ellos empiezan a reír. Entonces la risa, como el miedo, nos contagian. Y así como el contagio de la risa y la alegría puede ser muy positivo porque nos pone de buen humor, pues el hecho de que el miedo se contagie nos va a poner de muy mal humor y puede ser muy peligroso porque en esos momentos de miedo uno no piensa porque acuérdense que la sangre se fue a los brazos y a las piernas para correr o para enfrentar con los puños al enemigo. Y entonces la cabeza no piensa y hacemos cosas como el gato que se sube al árbol y luego no puede bajar. Pero la violencia y la ira se contagian y son muy peligrosas. Acuérdense que en Japón ha habido suicidios concertados por varios estudiantes, por varios jóvenes, para tirarse al metro en un horario particular. Y lo consiguen a través de la violencia, la ira y el miedo, porque todo esto logra contagiarse, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos que desarrollar, y lo estamos haciendo, instrumentos para medir el bienestar. En lugar de medir el Producto Interno Bruto, que es una medida económica que habla de qué países están muy bien según la comunidad europea, americana, etcétera, pero tenemos otra medida muy importante, que es la medición del bienestar y la felicidad. Si nos preocupáramos por medir la felicidad, nos daríamos cuenta que un paísito pequeñito que se llama Bután, en Oriente, es un país en donde la felicidad es alta, muy alta. Si ustedes van a Chiapas, a una comunidad indígena, van a darse cuenta que a los niños y a los seres que viven ahí no les preocupa tener que atravesar quién sabe cuántos kilómetros para ir a recoger el agua en botes y traerla cargando. Sí les importa, claro, pero no les quita el bienestar y la felicidad. Mientras que si estudiamos a la familia de algunos políticos que se han enriquecido, vamos a ver qué de problemas tienen en su familia. Y se ha hecho el estudio, este sí, con datos específicos, del estudio de las personas que acaban de sacarse un premio en la lotería. Seguro que empezaron con una sorpresa, posteriormente a lo mejor le dieron gracias al cielo, gracias a los dioses, qué sé yo, y después empezaron a disfrutar de ese dinero. Pero, ¿saben cuánto tiempo dura el bienestar y la felicidad obtenida por el azar? No más de 3 meses. Entonces, resulta que el dinero no nos da mayor felicidad. Sí necesitamos dinero para el bienestar, pero más allá de cierto nivel
de ingresos no nos produce mayor nivel de bienestar y felicidad. Entonces, creo que andamos por un camino equivocado, tratando de tener más y más dinero y no preocupándonos por tener más bienestar. Pero pongámonos en el presente. ¿Qué nos está pasando? Si somos seres sociales por naturaleza, ancestralmente nos hemos reunido para protegernos de la adversidad, ¿cómo es posible que ahora nos cueste tanto trabajo protegernos con nuestra propia familia, con nuestros seres queridos? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué cambios se han dado en esta situación de coronavirus y en esta situación de confinamiento familiar? Primero que nada, tendríamos que considerar que no estamos acostumbrados, ninguno de nosotros, a estar 24 horas del día con la misma gente. Así sean los más queridos, así sea el marido, así sean los hijos, así sea el abuelo. O sea, los queremos a todos, pero no tenemos la costumbre de estar en un lugar confinado tantas horas del día y además aparentemente sin hacer nada, sin tener un horario para hacer una cosa, luego otra, luego otra. Y entonces estamos a la buena de Dios, como dice el dicho. Estamos encerrados y sin hacer nada. Y como decía mi abuela, ante la ociosidad es madre de todos los vicios. Fíjense qué dicho. Pero pues, es un dicho mexicano, y los dichos son la sabiduría del pueblo. La ociosidad es madre de todos los vicios. Este confinamiento de estar 24 horas del día encerrados con la misma gente es aparentemente esforzada, pero puse forzada entre comillas porque la verdad es que si lo consideramos como me estoy cuidando y al cuidarme yo, cuido a todo mi grupo, cuido a los demás, cuido a mi pueblo, cuido a mi comunidad, entonces no tendríamos esa percepción de estar encerrados en casa, ¿sí? Creo que es un cambio muy importante que tenemos que hacer al considerar esta situación de... Respuesta, la prioritaria, que es la de arroba. Por favor, ayúdanos a mantener en silencio sus micrófonos. Creo que ni nos oye. Bueno, ¿qué está pasando? Una cosa bien importante, la falta de certeza, la incertidumbre produce miedo y desconcierto, ¿cierto? Si tú no sabes quién eres, si no sabes a dónde vas, si no sabes qué es lo que vas a comer ahora, si no tienes un trabajo, si no tienes una rutina, eso nos crea incertidumbre. No a mí, a todos los seres humanos. Funcionamos de la misma manera. Pero ¿qué hacemos ante la incertidumbre? Bueno, tratar de controlar. Tratar de controlar quiere decir, me voy a fijar un horario, como si estuviera en la UNAM, como si estuviera en el trabajo. A tal hora me levanto, a tal hora desayuno, a tal hora lavo los trastes, hago el aseo, me voy al trabajo, etcétera. Si tengo un horario, trato de al menos un poquito reducir la incertidumbre. Después, otro dato muy importante que hemos constatado a través de las llamadas que hemos recibido en este confinamiento, la cantidad de información que muchas veces es una información propósitamente distorsionada, mentirosa, es una información falsa, pero esa información, aunque la leamos y digamos, ay, no es cierto, esto no es verdad, de todas maneras se nos queda y nos hace daño. También nos satura toda la información. Imagínense que somos una caja y dentro de la caja vamos echando desperdicios, basura, ponemos datos importantes, un proyecto, un libro, todo eso adentro de la misma caja. Llega un momento en que la caja está a reventar, está llena y empieza a escurrir y escurrir ácido de esa caja que aparentemente pues no tenía gran cosa. Bueno, pues ahora lo que está sacando de esa caja es veneno,
es ácido, es corrosivo, ¿sí? Si eso pasa a nivel químico, ahora imagínense lo que puede pasar a nivel intelectual, a nivel de pensamiento. Entonces, la cantidad de información no es buena. Es muy bueno informarnos todos los días, pero informarnos de las fuentes originales. ¿Qué caso tiene que yo escuche a mi vecina y no escuche la información que está dando López-Gatell? A ver, por Dios, uno es el experto y el otro es mi vecina, que es cualquier persona, como puedo ser yo, como puede ser la de enfrente o la de la esquina. Por favor, seleccionemos la información. Si vamos a recibir información, pues que ésta sea de calidad. Entonces, toda esta información nos provoca miedo, miedo a enfermar y miedo a morir. Y sobre todo decimos, si es que no hay vacunas y todos nos vamos a morir. No sé si a ustedes les llegó, pero me imagino que a todos porque circulan de manera viral, ¿sí? Eso de que todos nos vamos a morir. Pues claro, pues es la única certeza que tenemos, pero ¿por qué decirlo ahora? ¿Por qué en una caricatura muy simpática de Mafalda están los dos niños de espaldas y uno le dice al otro, estoy muy triste porque todos nos vamos a morir? Y le dice el otro niño, sí, pero hoy no. Fíjense la respuesta tan acertada. Si hoy no me voy a morir, primero que nada, tendría que dar gracias por estar vivo. Y después, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, ponerme a trabajar para ser mejor persona. No hay vacunas contra el coronavirus, pero sí hay vacunas para tener certezas y luchar contra la incertidumbre y poder trabajar con nuestro crecimiento personal y aprovechemos esta pandemia para muchas cosas. Pero insisto, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos cuestionamos, ¿y encontraré mi trabajo? ¿Tendré que buscar un nuevo trabajo? Quizá ya cerró la tienda donde yo trabajaba, quizá ya no encuentre trabajo. Y esos pensamientos de algo que ni siquiera sabemos, que no tenemos la certeza de que va a ocurrir, nuevamente nos va generando estrés, incertidumbre y problema a todo el organismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Es otra de las cuestiones que nos pensamos. ¿Y qué va a suceder? ¿Y encontraré a mis seres queridos y me volvería a reunir con mis amigos y me reconocerán ahora que ya me crecieron las barbas y me creció el cabello y ya se dieron cuenta que tengo 1000 canas? Por favor, dejémonos de preocupar de bobadas, ¿sí? ¿Terminará este virus o nos volverá a atacar? Por ahí dicen que el virus nos hace indefensos, pero no está probado. No lo oigamos como una certeza, porque no hay certezas. Es algo que nunca nos había ocurrido. Y por favor, escriban en su diario que esto es algo que no lo van a volver a vivir, porque nunca el mundo se va a conmocionar como lo está haciendo ahora. Yo creo que ni siquiera las guerras mundiales conmocionaron hasta las islas del Pacífico, hasta los lugares más lejanos del mundo, porque ahora la conectividad nos pone en el hoy y en el ahora a todos juntos en el mismo paquete. Por supuesto que todos estos pensamientos de si volverá, si me hice inmune, si nos vamos a morir, si no voy a encontrar trabajo, si me van a seguir queriendo después de esto, por supuesto que nos va a generar estrés y ansiedad. Y nuevamente, la hormona del estrés, imagínense todos los daños que nos va a causar al hígado, al intestino, nos puede dar diarrea o podemos tener problemas intestinales graves, nos puede ocasionar hipertensión, nos puede ocasionar problemas cardíacos, por supuesto, y algo tan simple como el insomnio. El insomnio, hicimos una encuesta telefónica de cuántas personas están durmiendo bien, comparándolo con el antes del coronavirus y el ahora. Y la verdad, tenemos un 93% de personas que están durmiendo más mal que antes. ¿Qué es el insomnio? El insomnio puede ser provocado por pensamientos antes de dormir. Puede ser provocado
por cosas que me pasaron antes de acostarme, como ver una película muy estresante, como tratar de resolver un problema de la familia, como me peleé con mi esposo, etc. Esto antes de acostarme me va a quitar el sueño, indudablemente. Pero hay personas que se acuestan, se duermen bien, pero en 2 horas se vuelven a despertar y ya no pueden dormirse. Entonces les dan las 4 de la mañana y siguen despiertos. Esto no es bueno, estar dando vueltas en la cama pensando y pensando. Mi recomendación es, ¿no puedes dormir? Levántate, vístete y ponte a hacer lo que más te choca hacer durante el día. Que si se trata de limpiar el baño, ponte a limpiar el baño. Y una vez que termines, después de media hora que lo limpiaste perfectamente, te vuelves a acostar. Si te vuelve a dar el insomnio, te vuelves a levantar, te vistes y te pones a hacer otra cosa horrible de tu casa, ¿sí? Y verás que no pasan ni 4 días que el insomnio desaparece de tu vida. Ojo, háganlo, sirve. Es una de nuestras recomendaciones para la gente que tiene insomnio. Bueno, ¿cómo trabajar las emociones? Bueno, primero que nada, hay que reconocerlas. Todos tenemos emociones. Estaríamos muertos si no las tuviéramos. Entonces, qué fortuna tener las emociones. Las emociones nos avisan, las emociones nos ayudan, las emociones son parte de nosotros. Nos hace una gran importancia empezar a reconocerlas. Hay gente que no se da cuenta, no se da cuenta que trae los anteojos todo el día, aunque no está leyendo. No se da cuenta que está jorobado durante todo el día y no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta que tiene que ir al baño y no se da cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos tan poco cuidado con nuestro cuerpo que somos inmunes, somos insensibles a muchas señales que nos está dando el cuerpo. ¿Cómo sabemos que estamos nerviosos? Hay muchas señales que nos dicen, las manos nos sudan, podemos sudar de la frente, podemos estar nerviosos y tener temblor en las manos, podemos trastabillar el lenguaje, podemos tener pensamientos negativos. Darnos cuenta es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que nos damos cuenta, tratar de identificar la emoción. Esto es muy útil, hacerlo como ejercicio en los niños. A veces un niño se pelea con otro y en lugar de regañarlos, en lugar de separarlos, preguntarles, ¿qué estás sintiendo? Tengo mucho coraje, es que mira, me quitó mi pelota. ¿Es tu pelota? Bueno, no es de la escuela. Y entonces, ¿por qué te enojas? No te la ha quitado. Sí, pero yo la tenía y la puedes compartir y el juego compartido es más divertido. Pero esta emoción que tú tienes, ¿cómo le llamas? ¡Ay, me da mucho coraje! En fin, hacerlo reflexionar de esta emoción. ¿Dónde sientes esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Aquí en la panza? ¿O aquí en el corazón? ¿O acá en la cabeza? ¿Dónde sienten la emoción? Igual el miedo. El miedo es hermoso, trabajar el miedo con los niños. Yo les he llevado cucarachas, que generalmente la gente cree que la cucaracha nos va a matar, o les he llevado una araña y la verdad es que uno puede coger a la pobre araña y la araña no te hace nada. Claro, no estoy hablando de una capulina, ni una de estas arañas que nos hacen un piquete y te matan, pero estamos hablando de las arañas caseras, igual de las cucarachas caseras. No nos hacen nada. Es un animalito de este tamaño, cuando mucho, así de grande, ¿sí? Ah, pero vuela. Pues sí, los pájaros también, ¿y les tienes el mismo miedo? Pues no. Ah, pero el pájaro no se me para encima. Pues la cucaracha rara vez se te para encima. Rara vez, porque las cucarachas son más inteligentes que uno. Traten de matarlas y van a ver cómo, si les dan a ustedes un pisotón, la cucaracha se hace la muerta y se queda patas para arriba. Y al rato que ustedes vienen a ver para recoger a la cucaracha con escoba, la cucaracha ya no está. Entonces, ¿estaba muerta? Pues resulta que no, que nos engañan, ¿sí? Entonces, primero que nada, hay que reconocer las emociones para poder trabajarlas. Y si estamos conscientes, como decía Humberto Maturana, el biólogo chileno, que fue mi maestro queridísimo, él decía, si tienes una certeza y la tienes fuertemente agarrada, no vas a aprender absolutamente nada. Suelta tus certezas. El miedo
fluye. El miedo y cualquier emoción fluye en el cuerpo. Entonces deja fluir el miedo, deja fluir el enojo, deja fluir cualquier emoción y empezarás a trabajarla. Pero ¿cómo puedo dejarle fluir al coraje que tengo si mira lo que me han hecho? Hombre, no te mataron. Puedes tener vida, estás vivo, puedes recuperar lo que perdiste, no pasa nada. Sal un rato, entra a tu cuarto, concéntrate en tu respiración y piensa, voy a salir adelante, todo esto pasará y yo voy a trascender y yo voy a aprender y yo voy a crecer. Con 15 minutos que hagas esto, saldrás tranquilo y podrás manejar cualquier situación. Empezamos a hacer uso de estas virtudes y de las fortalezas humanas. Nos quedan 15 minutos. Quiero aprovechar porque el estudio de las fortalezas es maravilloso. Les recomiendo que se metan al internet y ahora el Dios Google nos informa de todo. Pongan fortalezas humanas y van a ver qué cantidad de información científica. No es la revista de la mujer de hoy ni cosas por el estilo. Son información publicada en revistas científicas y en libros de amplia circulación y de gran prestigio que nos hablan precisamente de cuáles son las fortalezas y de qué manera podemos usarlas los seres humanos. Fíjense este cuadro. Este cuadro es pues muy grande, aparentemente difícil de entender, pero en medio está una vida llena de felicidad, de compromiso y significado. Si en su relación de pareja no tienen el compromiso, no va a llegar a ningún lado. Si su relación familiar no tienen el compromiso, no va a llegar a ningún lado esa familia. Si en su trabajo no tienen compromiso, ustedes no van a funcionar en ese trabajo. Compromiso y significado van juntos, porque el compromiso se adquiere a través de darle significado y trascendencia a lo que estamos haciendo. Darle trascendencia es escribir un libro, escribir un artículo, dejar algo a la posteridad. Nuestra familia es dejar algo para los demás, es dejar algo para el futuro. Estamos sembrando ilusiones, sembrando deseos, sembrando aprendizajes. Y alrededor de esta vida llena de felicidad, compromiso y significado, hay alrededor de 6 virtudes. 6 virtudes que todas las religiones, todas las ideologías, todas las filosofías de la cultura mundial las ponderan. Primero que nada, sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento que derivan en creatividad, porque quien no sabe no puede ser creativo. Curiosidad, algo que dijo desde Bernard Russell hasta los filósofos más modernos. Si tú no tienes curiosidad, no eres nadie. ¿Cómo es posible que encuentres en un escrito una palabra que no conoces y no busques en un diccionario y ahora en el Google qué quiere decir esa palabra? Entonces no estás aprendiendo nada. Todos los días se aprende si la curiosidad existe. La curiosidad es nuestra madre de aprendizaje, es la que nos lleva de la mano a encontrar cosas valiosas para tu existencia. Mente abierta. Si tenemos sabiduría y conocimiento, vamos a aceptar que los demás piensen distinto. Ojo, no me vuelvo como un burrito o una mula con unas orejeras, unas viseras de estas que les ponen para que no se distraigan. Voy a tener mente abierta y acepto y reconozco que tú pienses diferente. Pasión por el aprendizaje. Aprender es una tarea de diario. Hemos aprendido con Adriana en la DEU, hemos aprendido muchas cosas nuevas que yo por lo menos no sabía. Cómo usar un Zoom, cómo usar una clase pública, cómo hacer que nuestros conocimientos ayer llegaron a Perú, a Chile, a Colombia, a toda América. ¡Qué maravilla! Aprendamos todos los días y ahora es el tiempo de aprender.
perspectiva. Tener perspectiva es como decía también el filósofo. ¿Qué es el horizonte? El horizonte nos obliga a caminar. Nunca vamos a llegar, pero nos lleva por el camino. Eso sería sabiduría y conocimiento. Después está la justicia. La justicia no es nada más la ley, sino es el civismo que Fox quitó de la currícula de los niños en la primaria, por Dios. Bueno, no tiene civismo, cree que el civismo no es importante. El liderazgo, que es también quien conduce. Dicen, el líder es el seguidor del pueblo, es el que sabe qué es lo que el pueblo quiere y entonces encabeza todas esas demandas. Decía desde el comandante Marcos hasta nuestro actual presidente, soy un líder seguidor, lo que el pueblo ordena, porque vivimos en democracia y democracia es eso, es el pueblo el que manda. El coraje no es la ira, no es el berrinchito, el coraje es la valentía, es la persistencia, la integridad y la vitalidad. Si no tenemos coraje, no volvemos a intentar un experimento. El investigador, todos los que somos investigadores, necesitamos tener el coraje de saber que me equivoqué y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar hasta que lo logre. Eso se llama persistencia, pero para eso se requiere coraje y valentía. Otra virtud importantísima es la moderación. Se puede beber, hombre, qué rico tomarse una copa de vino todos los días, maravilloso, ¿sí? Pero si me tomo una botella diario, ya no es una moderación. Entonces, se puede fumar si tú quieres, lo cual te hace daño. El vino por lo menos te da algunos recursos, pero el cigarro te hace un daño terrible. Pero todo lo que hagas con moderación y cuidado estará bien hecho. Dentro de la moderación hay una serie de características: el perdón, la compasión, la humanidad, la prudencia y el autocontrol. Después está la humanidad, que implica amor, género y otra serie de cualidades. Y la trascendencia, que es de lo que hemos estado hablando, que es una cantidad de cosas que tenemos que aceptar, como la esperanza. Dentro de la trascendencia está la espiritualidad, ¿sí? Muchísimas personas, como la Madre Teresa, como muchísimas gentes que ustedes pueden conocer, que han trascendido a través de su pensamiento, de hacer llegar sus ideas a otros y ayudarles con estas ideas. Bueno, esta es nuestra última transparencia, nuestra última diapositiva, pero les quiero agradecer su atención. Y por favor recuerden, algo nuevo se aprende solo con la práctica. No basta escuchar, no basta leer, no basta mirar. Es importante poner en práctica y solo así es como aprendes. Y el aprendizaje, ustedes lo verán, si lo llevan a la práctica 15 días seguidos, se convierte en un hábito. Ojo, lo pueden hacer todos. Felicidades por estar en esta convivencia obligada. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar a hacer una sesión de algunas preguntas que escribieron en el chat. La maestra Ana María Juárez nos va a ayudar con esa parte. Adelante, Ana, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora Aguiluz, por esta excelente conferencia. Las preguntas que tenemos del auditorio es, ¿qué diferencia hay entre sentimiento y emoción? Es muy buena pregunta porque mucha gente lo confunde. La emoción, decíamos, es de corta duración. Puede durarte 1 hora, puede durarte 3 segundos, puede durarte un día, pero es de corta duración, ¿sí? Mientras que el sentimiento es la permanencia de esta emoción en el tiempo. O sea, el sentimiento es, por ejemplo, tú puedes amar a alguien si alimentas ese amor, porque el enamoramiento tampoco dura, como en el caso de la riqueza por azar. El enamoramiento dura 3 años, cuando mucho, y si tú no alimentas a la planta, nunca va a dar frutos, nunca va a dar flores, o sea, se va a morir. Entonces tenemos que alimentar.
el sentimiento para que perdure, pero la emoción es de breve duración, muy, muy breve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué con la edad vamos dejando de expresar sorpresa? Porque ya nada nos sorprende, ya conocemos, conocemos a la gente, conocemos las cosas, y entonces es más extraño que algo verdaderamente te abra los ojos y digas, ¡ah! Nunca lo había pensado. O sea, en la medida que crees conocer más, te sorprende menos la vida, ¿sí? Pero la sorpresa tiene que estar ahí. O sea, a veces hay resultados sorprendentes que no te puedes ni siquiera imaginar. O sea, por ejemplo, esto que hace el escultor Sebastián, con un papel lo dobla de tal manera que van apareciendo diferentes formas, es sorprendente. Lo que hace un mago es sorprendente. O sea, ¿cómo puede? Claro que todo tiene truco, pero te sorprende. O sea, ver un buen mago, ver la ejecución de un mago es fantástico. Verdaderamente te sorprende y lo disfrutas, porque ver cómo de una cosa saca otra, y de cómo una cosa buena saca una cosa mala, y de cómo una mala saca una buena, es fantástico. O sea, hay muchos jueguitos que te llevan a esto. Yo creo que me recuerdo que mi hijo era, o decía que quería ser mago, y entonces íbamos ahí al centro a comprarle algunas magias, pero la verdad es que la táctica, la técnica es la que va haciendo al maestro. A veces sacar un conejo de un sombrero, si el conejo ya estaba ahí, no te cuesta ningún trabajo, pero tienes que hacerlo de tal manera para sorprender, para que la gente no se dé cuenta de la magia que tú estás haciendo. Y creer en la magia también es fantástico, porque te ayuda a ser creativo. Entonces, yo creo que en este sentido podríamos decir que los viejos consideran que ya la magia no existe, que Dios no existe, o a lo mejor se vuelven más aferrados a que Dios existe y que la magia existe, pero soltemos nuestras certezas si queremos seguir aprendiendo. Y esto nos hace ser cuestionadores y nos hace buscar las respuestas, a veces incluso donde no las hay, pero la búsqueda es la que te lleva a la recompensa. Ojo, dicen los investigadores de psicología positiva, encontrar o lograr tu meta no te hace tan feliz como el camino que te lleva a buscarla. Esta es una enseñanza maravillosa, porque esto significa que más vale caminar que quedarte parada diciendo, nunca voy a alcanzar las estrellas. Tiremos hacia las estrellas, que por el camino nos vamos a encontrar cosas maravillosas. Gracias, Anita. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ante el insomnio, doctora, algunas personas recurren a medicamentos. ¿Estos pueden provocar dependencia? Claro, algunos sí, otros no, depende de qué medicamento. Pero, mira, yo vengo de una familia donde éramos 9 y no alcanzaba ni el dinero, ni alcanzaban los recursos de tiempo y espacio para llevarnos al médico. Y mi padre era el médico. Y entonces, pues aprendimos en principio a no quejarnos de todo lo que nos pasaba. ¿Te duele la cabeza? Y mi padre decía, señal de que tienes cabeza. Fíjate, o sea, no vamos al médico, ¿sí? Sino que nos curaba con tecitos, con el Big Vaporub, con la emulsión de Scott y todas aquellas porquerías, porque pues a lo mejor eran porquerías, pero las tomábamos sin remilgos y eso nos hizo más sanos. Los químicos que se utilizan para el estrés, para el miedo, para el insomnio, lo que sea, son químicos. Y cualquier químico que tú introduzcas a tu cuerpo va a ayudarte muchas veces, pero siempre te quita una cosa, pero te pone otra. Un químico es un extraño que le metes al cuerpo y puede ser dañino y puede generar dependencia, claro. Fijémonos lo que le damos a nuestro cuerpo, de alimentos y de medicina. Y entre menos medicina consumas, es mejor. Ante la muerte de varios seres queridos por el virus, ¿podrá quitar el miedo a la muerte? No, yo creo que es bueno tenerle miedo a la muerte, pero un miedo razonable. Por ejemplo, en la medida que te haces viejo, yo nunca le he tenido miedo a la muerte o creo no haberlo tenido. Y he tratado de enseñar a mis hijos a no tenerle miedo a la muerte, pero pues es algo biológico, aprendido de muchas otras instancias, no nada más de tus padres, en donde
teníamos algunos animales en casa y te juro que no tuvimos un elefante porque no cabía por la puerta, pero animal que entraba a mi casa, animal que se quedaba, pollos, gallinas, guajolotes, pollitos, lombrices, gatos, perros, bueno, infinidad de animales. Y por supuesto que los animales duran menos que el humano. Y entonces, cada vez que un animal moría, era hacer un ejercicio de aceptar la muerte. Si aceptamos esta certeza de que nada es para siempre, deberíamos de familiarizarnos con la muerte, con la pérdida. También es esto parte de la educación importante que debemos dar los seres humanos a nuestros hijos. Nada es para siempre. Lo que hoy tienes, mañana puede ser que no lo tengas. Aprovéchalo ahora. Ahora que lo tienes, ahora tienes vida, ahora tienes salud, aprovéchala. El miedo a la muerte es sano porque te ayuda a cuidarte. El miedo a la muerte te ayuda a alimentarte bien. El miedo a la muerte te ayuda a aprovechar el tiempo. Es bueno en ese sentido. Miedo convertido en angustia, terror o pánico, tenemos que ir al psicólogo. ¿Alguna otra, Anita? Sí. La violencia es considerada una emoción. ¿Por qué? ¿Y las emociones se controlan? ¿Es correcto hablar de un control? No, hablamos de gestión. Control es anular la emoción y gestionar es aprender a usarla. Tengo mucho coraje, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Empiezan a correr, salgan y corran, ¿sí? O como nos hacían en la escuela, péguenle a un mono que tienes ahí, pégale fuerte, o a la almohada, o a lo que sea, ¿sí? Para que esa energía que te dio el coraje, porque el coraje nos da energía, úsala y úsala para bien. Coge una escoba y ponte a barrer. Coge un martillo y arregla la silla que tenías rota. O sea, ponte a hacer algo y entonces estarás gestionando la emoción. No la anules, no sirve para nada. Anular una emoción es restringir tu posibilidad de ser humano. Y siendo humano, tendrás emociones, tendrás coraje, tendrás envidia, tendrás todas las cosas que tú quieras tener. Primero, darte cuenta y luego gestionarla. Gestionarla a través del control de tu respiración, de un tiempo fuera, como aprendimos en psicología cognitivo-conductual. Date un tiempo fuera donde puedas concentrarte en tu emoción y en ti misma. Gestiona esa emoción y sal recuperado de esto, ¿de acuerdo? Y así cada día serás mejor. La violencia es considerada, ¿cómo influye en la persona reconocer las fortalezas? Uy, fantástico, porque no es nada más reconocerlas, sino es vivirlas, ¿sí? Porque pues tú puedes decir, pues sí, yo reconozco que en mí tengo la fortaleza de, a lo mejor déjame leer cuál me gusta, la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Ahí la tengo, pero la tengo guardada, no hago nada, sí la reconozco, ahí está, me encanta aprender, pero ¿cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros lees al mes? Tenemos un seminario de lectura para quien quiera ir, que leemos un libro por mes, un libro al mes y lo comentamos y lo aprendemos y sacamos provecho de él. Eso es hacer uso de las fortalezas, no es nada más verlas en el libro y decir, ah, qué bonitas están, sí, todos los seres humanos las tenemos. No, o sea, lo que les puse al final es practiquen la fortaleza. ¿Cuántos artículos leo? ¿Cuántas investigaciones hago? Y no es para que el SNI me premie con ser investigador 3, sino porque me gusta, porque es mi pasión hacerlo, porque me paguen o no. No se trata de dinero, se trata de ganancias personales. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Ok? Creo que ya tenemos el tiempo, Anita, pero ¿podemos hacer más respuestas? Sí, todavía tenemos tiempo, doctora. Perfecto. ¿Qué estrategias se pueden sugerir para trabajar en casa y poder convivir las 24 horas para personas que padecen depresión o ansiedad? Muy buena pregunta. Todas las preguntas que han hecho, de verdad que tenemos un público muy informado. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Empezaríamos por fijar un horario. ¿A qué hora se quieren levantar?
No, pues yo me quiero levantar a las 7, no, yo a las 9, yo a las 11. Ok, que cada quien tiene la libertad de fijar su horario, pero dentro de ese horario tienes que poner desayuno, comida, cena. Todas estas van a ser en compañía. No puede ser que yo después desayuno, ahí me hago lo que sea. No. O sea, esos son el respeto de las reglas de cada familia. Entonces, desayuno, comida y cena las hagamos juntos. Después, ¿a qué hora se quiere levantar? ¿A las 11? Bueno, pues entonces llegarás a desayunar cuando nosotros ya estemos levantándonos casi. Te tocará lavar los trastes por llegar al último. Fíjense cómo en el permiso también está el castigo. En la recompensa también va el castigo. Entonces, de esa manera, ir como cuidando la convivencia con los hijos. La verdad es una fortuna tener hijos en casa. Se les puede enseñar cantidad de cosas que no habíamos descubierto que teníamos el tiempo para dedicarlo a los hijos. Leer un libro con los niños es fantástico. Jugar con ellos, pero no, por favor, no jugar con las tablets, no jugar con la televisión y ponernos a ver películas. Está bien, si quieren, pongan un horario de un día a la semana para ver una película y escojan cuál es la película que sirve para incrementar la felicidad y el bienestar. No vean tragedias, no vean delincuencia, no vean las películas de los narcos, porque eso no nos va a ayudar en gran cosa. Hagan algo con los hijos a modo de crecer. Hay cantidad de actividades que se pueden hacer, hay cantidad de cosas hermosas con las que podemos disfrutar de nuestros hijos. Estos juegos de preguntas, ya ni me acuerdo cómo se llaman, de hace tanto que no los juego, que vas avanzando fichitas y que se hace una pregunta y el que la responde va contestando. O sea, son juegos que ayudan a crecer y cantidad de otras cosas, no sé, leer un cuento, un rompecabezas, jugar a los títeres, hacer un teatro de títeres. O sea, siendo educadora, aprendimos cantidad de actividades con las cuales no solamente se trata de entretener, se trata de aprender sin darnos cuenta. No estamos en la escuela, pero estamos aprendiendo todos los días. Y otro ejercicio muy bueno para el insomnio y el estrés, aprender a manejarlo, es escribir al final del día 3 cosas que agradeces. ¿Sí? Puedes agradecerle a Dios, puedes agradecerle al cielo, puedes agradecerle al espíritu que quieras, a quien sea, pero el agradecimiento te da beneficios en lo personal. Agradecer a otros, a tu marido, a tus hijos. Les agradezco que este día no hubo ningún pleito. Les agradezco que me ayudaron a hacer esto. Les agradezco haber lavado los trastes. Les agradezco haber regado el jardín. Les agradezco. Agradecer de corazón la ayuda de los demás es algo que beneficia la convivencia, que tiene que ver con el bienestar familiar. No sé si con esto le respondí a la persona que contestó. Gracias, doctora. ¿Podría compartirnos algunas referencias de Peterson y Seligman? Yo creo que hay cantidad de respuestas, cantidad de referencias, pero yo les aconsejo, aprendan a buscar en el Internet. Es nuestra mejor referencia. Antes uno tenía que ir a la biblioteca y tenías que sacar una ficha y luego no estaba bien escrito el nombre que tú llevabas o no estaba bien escrito el de la ficha. Era un problema tener una información fidedigna de un autor. Ahora basta con que pongas el nombre en el Internet, en el Google, y te van a salir cantidad de artículos, cantidad de referencias. Escoge aquellas que estén validadas por artículos publicados en buenas revistas. ¿Sí? Este es mi comentario, porque claro que va a haber bueno y malo. Si tú dices, quiero comer hoy algunas hierbitas, pues va a haber hierbas buenas y hierbas malas, ¿sí? Entonces, saber escoger lo que te hace provecho a tu cuerpo también es una habilidad. Saber escoger lo que te nutre es otra habilidad. Entonces, pongan el nombre de Peterson, ya murió desafortunadamente, pero Martin Seligman sigue publicando. Él fue el director de la APA en Estados Unidos y es una gente súper reconocida. Él fue el fundador de la psicología positiva
Y actualmente nosotros en los diplomados estamos haciendo investigación con población nacional. Ayer que nos comunicamos con Perú, con Colombia, con Chile, también ellos están haciendo investigación, pero ¿por qué no nos ponemos a leer la bibliografía nacional? Hay mucho que leer, pero parece que preferimos lo gringo, parece que preferimos la hamburguesa en vez del taco, parece que nos vamos a meter al McDonald's en vez de meternos a una lonchería. Por favor, apreciemos lo que tenemos, es valioso, es rico y nutritivo. ¿Algo más? Gracias, doctora. ¿Existen los vampiros emocionales como tal? ¿Qué es eso de vampiros emocionales? ¿Los que te chupan la energía? ¿A eso se referirá? Yo creo que sí. Bueno, una vez me acuerdo que en una entrevista en Radio Educación nos preguntaron sobre las personas que consideraba alguien del público malignas, o las personas dañinas o nocivas, o no sé qué nombre le pusieron. Pero estos nombres que le ponemos a veces a las cosas, a las personas, no son más que nombres discriminativos, que en lugar de ayudarnos a favorecer una relación, nos ayudan a perjudicarla. Basta con que ustedes digan, fulana es una envidiosa, ni te acerques a ella. Eso es un apelativo discriminativo. La discriminación no es mala, ¿sí? Porque hace referencia a la diferencia de un objeto, de una persona a otra o de un objeto a otro. Tú puedes decir, esta es una taza, este es un vaso. Y eso es una discriminación. Distingues entre vaso y taza. Pero la diferencia en la discriminación a través del género o a través de cualquier otra es hacer de esa palabra algo que signifique una diferencia, buena o mala, de uno hacia otro. Decir que alguien es envidioso, decir que este es un alcohólico, decir que este es un chaparro, decir que este es un naco o decir que este es un nini, son discriminaciones que uno hace con esa palabra diciendo esto no vale, esto sí vale. Y lo que vale es lo que yo tengo. Mira tú qué gracia. Entonces, tratemos de no usar esas palabras que lo único que hacen es crear diferencias que nos aíslan de los demás. No hay vampiros. Para manejar mis emociones, para manejar mis emociones tengo que controlar mi pensamiento. ¿Hay técnicas para autorregular mi pensamiento? Claro que sí. En el diplomado tenemos, yo creo que son 2 o 3 sesiones, no recuerdo en este momento, de 5 horas cada una, de mindfulness. Mindfulness es una palabra gringa que no me gusta usar, pero así le llamaron ellos, a una técnica que se ha usado desde los ancestros, los chinos, los orientales, los japoneses, utilizan la meditación como parte de su vida. La meditación es estar aislado en un lugar tranquilo, puede ser un lugar de tu casa, pero si no tienes ese lugar, no importa, puedes hacer la meditación cuando ya los niños se fueron a dormir, puedes concentrarte en ti misma y ver qué te está pasando, ¿sí? Tú haces una reflexión de cómo te fue en ese día, te concentras en ti mismo y te concentras más que nada, no en los problemas, sino en tu respiración. Siente cómo ese aire maravilloso que es el oxígeno llega a cada una de tus células y beneficia tu cuerpo, y beneficia tu piel, y beneficia tu pelo. Y todo esto es algo que tú estás adquiriendo del medio ambiente, es algo que te da la naturaleza y te beneficia con eso. Entonces, beneficia el meditar, beneficia la relajación, benefician muchos métodos ya autorizados para relajarte, para respirar, para aprender a hacer esto. Hay toda una estrategia, hay videos en el YouTube, hay cantidad de información respecto a cómo podemos hacer estas meditaciones orientadas por un experto. Sí les pido que si van a buscar meditar, entren con un experto, no cualquiera. Cualquiera puede respirar, cualquiera
pues todos sabemos respirar, pero no busques charlatanes, busca gente que tenga el conocimiento de la expertez, que te lo da, no solamente el conocimiento académico, sino la vida. La vida y la experiencia de vida, eso ayuda mucho a que la gente se vuelva experta. Entonces, la meditación puedes buscarla a través de internet y practicarla. Es así como se vuelve un experto. Yo he hecho yoga durante buena parte de mi vida y me ha servido muchísimo porque es una manera de controlar tu cabeza con tus músculos. Y cuando logras controlar estas dos partes de lo físico y lo espiritual, estás creciendo internamente. ¿De qué manera la migración del espacio terapéutico a la atención en línea ha influenciado en el trabajo de emociones y problemáticas? Bueno, no sé si para bien o para mal, pero a ver, si no podemos ir a comer al restaurante, tenemos que comer en casa, ¿sí? Si no podemos ir a la iglesia, si eres creyente, pues tenemos que orar en casa. Acabo que Dios está en todos lados, dicen, ¿sí? Entonces, no es necesaria la terapia a través de internet, ¿sí? A mí en lo personal no me hace mucha gracia, porque me hace más sentido estar directamente trabajando con la persona. Pero a falta de pan, tortillas. Y entonces el Zoom nos ayuda muchísimo a tener esta comunicación virtual gracias a este medio que es todo la parafernalia de los internets y todo el Zoom y todas estas nuevas tradiciones y metodologías para podernos conectar unos con otros, que te ayuda. O sea, hay gente que el teléfono ayuda también a tener una consulta. Por ejemplo, muchos años estuvimos trabajando con Telcel. Cuando se inauguró Telcel, hace ya muchos años, por Cruz Roja, estábamos dando el servicio de supervisión. Ahora, con lo que está haciendo Carolina Santillán y lo que estamos haciendo en la UNAM, estamos trabajando problemas de los chicos, no académicos, problemas emocionales. Y ahorita tenemos una red muy extensa de personas que nos han pedido dar ayuda. ¿Cómo me conecto para dar ayuda? El mexicano de verdad es un pueblo amoroso, un pueblo que es generoso, que quiere ayudar a los demás, pero a veces no sabe cómo. Entonces, contáctenos, hagan contacto con nuestras redes para darles entrenamiento. No cualquiera puede dar atención en casos de emergencia. Aclaro, necesitas tomar una serie de entrenamientos para poderlo hacer. No ser psicólogo te capacita para ir a la industria, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a tu familia. O sea, necesitas la expertez. El psicólogo se tiene que especializar en ciertas áreas, en clínica, en educación, etc. Y ahí trabajar 15, 20 años y entonces empezarás a darte cuenta de la expertez como una arma maravillosa para trabajar con otros. Sí, Anita. Sí. Voy a leer. Las emociones entonces están directamente relacionadas con los decesos de los enfermos de coronavirus y juegan un papel importante en la recuperación de otros. ¿Cómo será la vida después de la pandemia? ¿Viviremos con miedo? Adivina, no soy. ¿Cómo será la vida después de una inundación? Mira, algo bien importante es que vivimos en México y México es un país de catástrofes. Tenemos un volcán que en cualquier momento puede hacer erupción. Tenemos temblores por lo menos 2 o 3 veces al año de más de 5 grados, ¿sí? Tenemos una cantidad de estresores. La pobreza, 40 millones de personas en pobreza extrema en este país. Tenemos muchísimos estresores y en este momento la pandemia nos ha puesto en conocimiento todos los problemas de salud que ya existían. Se han hecho evidentes, no teníamos hospitales. Una cosa de estas generó en Francia, en España, en Italia, problemas gravísimos, como si nunca nos fuéramos a enfermar. Como que no teníamos la conciencia que estos virus, porque los virus han estado también durante toda la vida, que este es nuevo, pues sí,
porque los virus, igual que nosotros, nos vamos modificando. Y a los que no atacaron en esta generación, los van a atacar a la siguiente. Entonces, hay que prepararnos y estar listos para cualquier emergencia. Entonces, el año pasado fue la emergencia del terremoto. Hace otros años la emergencia de la influenza. Entonces, tenemos emergencias a cada rato. Tenemos que incluir en la currícula de los psicólogos la preparación para emergencias. ¿Qué hacer cuando alguien muere en tu familia? Nosotros hemos trabajado el suicidio en la familia. O sea, imagínate que uno de tus seres queridos se quita la vida. No solamente es el dolor, es la culpa, es la pena, es la tristeza. Todos estos sentimientos juntos pueden ocasionar otro suicidio en la misma familia, porque las conductas se imitan. Y entonces yo he tenido una familia donde 3 personas se habían suicidado, no al mismo tiempo, por supuesto. Un padre se suicidó, después el hijo mayor se suicida y después una hija, la tercera, se suicida. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que no se le dio atención ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Hablar. Creo que hay varias recetas que se pueden hacer. Manténganse en comunicación, aunque sea por teléfono. Arcaico, van a decir. Hagan lo que tengan que hacer, hablen por teléfono, hablen con sus seres queridos, díganles cómo se sienten, hablen con quien quieran que los escuche. Esta es una excelente, excelente respuesta para el confinamiento. Abrir los espacios para poder trabajar las emociones. Puede ser en grupo, puede ser a través de un Zoom, puede ser lo que quieran, platicar cómo me siento y oír los comentarios de los demás a mi comentario ayuda mucho. Eso se llama terapia grupal sobre emociones. Si ahorita no la pueden hacer, organícense en la familia para hacerlo. Este Zoom no cuesta. 40 minutos de estar conectados cada día puede formar parte de tus actividades diarias y eso ayuda muchísimo. Hagan lo que estamos haciendo nosotros en la familia. Una vez por semana ves una buena película recomendada por uno de los expertos de la familia que sabe mucho de cine. Y entonces la vemos y después todos la comentamos. Es un excelente ejercicio. Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. También pueden, por ejemplo, ser empático o realizar alguna actividad de empatía con otros. O sea, yo no estoy saliendo a la calle por la edad y por muchas otras circunstancias, pero si tu trabajo es en la calle, trata de ser empático con los demás, trata de hablarles. O sea, no perdemos nada con conversar con las personas. Ay, no, porque si les hablo, ¿qué van a decir? Pues lo más grave, que estás loca y ya está, no pasa nada. Pero hablar con los demás ayuda, tanto le ayuda al otro como te ayuda a ti. ¿Cómo se siente usted, señora, de estar trabajando a estas horas en la calle? No, pues me gusta porque si no, ¿qué haría yo en mi casa? ¿O qué te va a decir? No lo sé. ¿Qué va a pasar después del confinamiento? No lo sabemos, porque sabemos los psicólogos muchas cosas, pero no leemos el futuro. No tenemos una bola mágica para poder predecir qué va a pasar. Unos saldrán mejores, pero indudablemente otros no saldrán vivos, ni siquiera mejores. ¿Sí, Anita? Sí, doctora, muchas gracias. Hay algunas otras preguntas, sin embargo, creo que están ligadas ya con algunos comentarios que usted nos hizo favor de hacer, que es cuando alguien está en solitario en la pandemia, ¿qué puede hacer? Cuando en la familia, ¿no? ¿Qué estrategias se puedan seguir para convivir sanamente? A los niños, ¿cómo se les puede gestionar emocionalmente? Creo que en alguna de las intervenciones que nos hizo favor de hacer van ligadas ya algunas estrategias. A ver, déjame nada más darte algunas otras ideas. Promover el pensamiento positivo. O sea, nos reunimos todos a la hora de comer o después de comer. Siempre es mejor hacerlo con la barriga llena, decía mi padre. Y es cierto, porque si tienes hambre no va a funcionar tan bien. Pero una vez que ya comiste, a la hora que sea, en la noche, en la mañana, a la hora que quieran,
promuevan el pensamiento positivo. ¿Qué te gustó del día de hoy? Preguntarles a los niños. Ah, no, pues es que hoy creció una plantita por primera vez, salió una planta. Hoy vi a los colibríes que vinieron a tomar su azúcar. Hoy jugué con mi hermana, muy padre. Hoy resolví un problema que tenía. Algo bueno que les esté pasando. Recuerden, vean fotos que les traigan buenos recuerdos. Sacar el álbum fotográfico y revisar aquellos días cuando ellos eran pequeños, o aquella época en que pudimos viajar, o aquella fase de tal. O sea, tener pensamientos positivos nos ayuda a dormir mejor, ¿sí? ¿Qué otra podríamos recomendarle? Bueno, ser empático, ayudar a las personas ayudar a cualquier persona. Yo les recomendaría que si están solos, de verdad, no pueden estar solos si ustedes no se comunican. Si se comunican, no están solos. Y tenemos un teléfono en Iztacala, teléfonos de emergencia. Pongan Carolina Santillán porque ella es la que está ordenando esto de los teléfonos y les va a dar la oportunidad de entrar en contacto con nuestros expertos en situaciones de desastre, en situaciones de emergencia, en situaciones de ideación suicida. Entonces podemos ayudarlos, no se queden solos. Ayuda mucho el platicar, el hablar. La terapia funciona, si no, no seríamos terapeutas, no existiría la psicología. Hablar de nuestros problemas ayuda. Hablar de la muerte ayuda. Yo me acuerdo que hacíamos un seminario hace unos años en Iztacala, al final de un semestre, sobre la muerte. Al principio me dijeron, no va a entrar nadie. Bueno, pues se peleaban por entrar al seminario. Nadie habla de la muerte en su familia, como si este fuera un tema prohibido. Por Dios, tenemos que hablar de la muerte, que nos va a suceder y es la única certeza que tenemos. Entonces, arreglemos las cosas para cuando ya no esté. Hay un programa en YouTube muy interesante que se llama Cuando ya no esté. Y es un científico que va entrevistando a diferentes investigadores de todo el mundo que les pregunta esta pregunta tan importante. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Se lo recomiendo, pueden verlo. Es muy científico, no es para entretener a los niños. Es un buen programa. Entonces, pueden verlo. Vale. Gracias, Ana. Agradecemos mucho las respuestas que ha dado a las preguntas del auditorio y al auditorio por sus preguntas también. En este momento le cedo la palabra a la contadora Adriana Arreola. Muchísimas gracias, maestra, como siempre, doctora, como siempre, excelente escucharla. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos siguen llegando algunas preguntas, el tiempo ya no nos lo permite, pero bueno, aprovechamos para invitarlos. La doctora es responsable del Diplomado Psicología Positiva que organizamos en la División de Extensión Universitaria. Los invitamos a conocer la oferta de las actividades que tiene la doctora, a inscribirse en las mismas. Y bueno, la división seguirá organizando diversos seminarios en temáticas que creemos que son de mucha utilidad en estos momentos. Doctora, pues nuevamente con esto finalizamos la sesión. Agradecerle su apoyo, el cariño con el que lleva a cabo las sesiones y bueno, muchas gracias a todos los alumnos, profesores de la FES Iztacala y también recibimos muchas inscripciones de comunidad externa a la cual también les agradecemos que se hayan inscrito. Veía en el chat de alguna gente que mandaba saludos desde Puebla, desde el interior de la República. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la comunidad de la UNAM y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar, a pesar de que sí supe que algunos no pudieron lograrlo, pero felicidades a todos que estuvieron aquí y por favor, no se queden solos. Estamos para ayudarlos y aquí estamos al pie del cañón. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos por su asistencia. Excelente día.